La historia de David y Goliat ocurre hace miles de años en el Valle de Elá, un lugar que ha sido testigo de innumerables batallas y conflictos a lo largo de los siglos. Este valle era una frontera natural entre dos pueblos poderosos, los israelitas y los filisteos, quienes constantemente se enfrentaban por el dominio de la región. Los filisteos eran un pueblo guerrero que había emigrado del mar Egeo, trayendo consigo una cultura y tecnología avanzadas. Controlaban las llanuras costeras y eran conocidos por sus armas avanzadas, incluyendo carros de hierro que les daban una ventaja significativa en el campo de batalla. Los israelitas, liderados por el rey Saúl, eran un pueblo pastoril que creía en un solo Dios, Yahvé. Su vida giraba en torno a la fe y la agricultura, ocupaban las colinas y los valles del interior, donde pastoreaban sus rebaños y cultivaban la tierra. Los dos pueblos estaban a menudo en desacuerdo, compitiendo por el control de la tierra y los recursos, lo que generaba tensiones constantes y enfrentamientos frecuentes. El Valle de Elá, con sus colinas onduladas y su ubicación estratégica, se convirtió en el escenario de una confrontación dramática entre estas dos culturas, una batalla que definiría el futuro de la región. Esta confrontación, que culminó en la batalla entre David y Goliat, se convertiría en un momento decisivo en la historia de Israel, simbolizando la lucha del débil contra el fuerte. Ilustraría el poder de la fe y el coraje frente a obstáculos aparentemente insuperables, una lección que ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue inspirando a generaciones. Durante 40 días, un guerrero filisteo gigante llamado Goliat emergió del campamento filisteo cada mañana y tarde, desafiando a los israelitas con su imponente presencia y voz atronadora. Goliat era un espectáculo realmente temible, una figura que inspiraba terror en todos los que lo veían. Medía más de 2 metros 70 centímetros de altura y llevaba una armadura pesada, incluyendo un casco de bronce y una cota de malla que brillaban bajo el sol. Llevaba una lanza enorme y una espada, ambas hechas de hierro, armas que parecían imposibles de manejar para un hombre común. Este metal daba a los filisteos una ventaja tecnológica significativa sobre los israelitas, quienes no poseían tales recursos. «Elijan a un hombre para que luche contra mí», gritaba Goliat con una voz que resonaba como un trueno. «Si él es capaz de matarme, nos convertiremos en sus súbditos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes se convertirán en nuestros súbditos y nos servirán». Con cada palabra, Goliat dejaba claro que no solo buscaba una victoria personal, sino la dominación completa de su pueblo sobre los israelitas. La voz de Goliat resonó por todo el valle, desafiando a los israelitas a un combate singular, un duelo que decidiría el destino de ambos ejércitos. Se burló de ellos, ridiculizando no solo a sus soldados, sino también a su Dios y a su rey, Saúl, con palabras llenas de desprecio. Sus palabras resonaron por todo el valle, infundiendo miedo en los corazones de los soldados israelitas, quienes temblaban ante la idea de enfrentarse a semejante gigante. Sus palabras resonaron por todo el valle, como un eco interminable que recordaba a los israelitas su aparente impotencia, infundiendo miedo en los corazones de los soldados israelitas, quienes se sentían pequeños e indefensos ante la magnitud del desafío que Goliat representaba. De vuelta en Belén, un joven pastor llamado David, el menor de los 8 hijos de Isaí, estaba cuidando las ovejas de su padre. David era conocido por su valentía, habiendo defendido su rebaño de leones y osos. También era conocido por su habilidad con la honda, un arma sencilla pero eficaz. Un día, Isaí envió a David al campamento israelita con comida para sus hermanos y su comandante. Cuando David llegó al campamento, se sorprendió al encontrar al ejército israelita paralizado por el miedo. Escuchó con incredulidad cómo Goliat repetía su desafío, y se enfadó por el desafío del gigante al Dios viviente. No podía entender por qué nadie se enfrentaba a ese matón filisteo. El corazón de David ardía con el deseo de defender a su pueblo y a su Dios. Eliab, el hermano mayor de David, lo regañó por su osadía, acusándolo de orgullo e ingenuidad. Pero la confianza de David no estaba en su propia fuerza, sino en el Señor. Se había enfrentado al peligro antes mientras protegía a sus ovejas, y sabía que Dios lo había librado entonces. Creía que el mismo Dios que lo había salvado de los leones y los osos, podía salvarlo de la mano de este gigante filisteo. Los rumores sobre el valor de David y su deseo de luchar contra Goliat llegaron al rey Saúl. Saúl, desesperado por un campeón, llamó al joven pastor. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. El Señor que me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me rescatará de la mano de este filisteo. Saúl, impresionado por la fe de David, aceptó a regañadientes dejarle enfrentarse a Goliat.
David rechazó la oferta de armadura y armas de Saúl, encontrándolas incómodas y desconocidas. No puedo luchar con esto. No estoy acostumbrado a ellas. En cambio, se acercó al arroyo y seleccionó cuidadosamente 5 piedras lisas para su honda. Estas servirán. Con su cayado de pastor en una mano y su honda en la otra, David se acercó a Goliat. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Goliat, al ver la juventud de David y sus sencillas armas, se rió con desprecio. Daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no se dejó intimidar. Sabía que la batalla pertenecía al Señor y confiaba en el poder de Dios para liberarlo. El Señor te entregará en mis manos. Sección 6. La victoria de David. Un triunfo de fe. Con un rápido movimiento, David lanzó una piedra de su honda. La piedra voló recta y certera, hundiéndose en la frente de Goliat. El gigante, aturdido y desorientado, tropezó y cayó de bruces al suelo. El campeón filisteo, que había aterrorizado a los israelitas durante semanas, yacía muerto, derrotado por un pastorcillo armado con nada más que una honda y su fe en Dios. La victoria de David no fue cuestión de suerte ni de habilidad superior. Fue un acto de fe, un testimonio del poder de Dios para superar cualquier obstáculo. David se había enfrentado a un enemigo aparentemente insuperable, pero nunca había dudado de que Dios le daría la victoria. Su fe fue recompensada, y su victoria se convirtió en un símbolo del poder del valor y la creencia frente a la adversidad. Sección 7. Las secuelas. Celebraciones y consecuencias. Los filisteos, al ver caer a su campeón, entraron en pánico y huyeron. Los israelitas, envalentonados por la victoria de David, los persiguieron, matando a muchos y haciendo retroceder al resto a su propio territorio. La victoria de David tuvo un profundo impacto tanto en los israelitas como en los filisteos. Para los israelitas fue un momento de orgullo nacional y unidad. Habían sido liberados de sus enemigos por un pastorcillo que confiaba en Dios. David se convirtió en un héroe instantáneo, alabado por su valor y su fe. Los filisteos, sin embargo, fueron humillados y desmoralizados. Su campeón había sido asesinado y su ejército puesto en fuga por un oponente aparentemente insignificante. El equilibrio de poder en la región había cambiado, y los israelitas, inspirados por la fe y el valor de David, estaban a punto de afirmar su dominio. Sección 8. Un mensaje atemporal. Valentía, fe e intervención divina. La historia de David y Goliat ha resonado a lo largo de la historia, inspirando a innumerables individuos que se enfrentan a sus propios gigantes. Nos enseña que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar incluso frente al miedo. David tenía miedo de Goliat, pero sabía que Dios era más grande que su miedo. La historia también enfatiza la importancia de la fe. La fe de David en Dios no era una creencia pasiva, era una confianza activa que le daba poder para enfrentarse a obstáculos imposibles. Sabía que Dios estaba de su lado, y ese conocimiento le dio la fuerza para enfrentarse a Goliat. La historia de David y Goliat nos recuerda que con fe y valentía podemos superar cualquier obstáculo. David y Goliat hoy, una historia para nuestros tiempos. Incluso hoy, la historia de David y Goliat nos habla de maneras poderosas y profundas. Todos nos enfrentamos a gigantes en nuestras vidas, desafíos y obstáculos que parecen insuperables, que nos ponen a prueba y nos desafían a ser más fuertes. Podemos enfrentarnos a gigantes del miedo, la duda, la inseguridad o la injusticia. Estos sentimientos pueden ser abrumadores y difíciles de superar. Estos gigantes pueden adoptar muchas formas, desde problemas personales hasta desafíos globales, pero todos comparten el potencial de paralizarnos con el miedo y la incertidumbre, e impedirnos vivir nuestras vidas al máximo, llenas de propósito y alegría. La historia de David y Goliat nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, siempre hay esperanza y apoyo. Servimos a un Dios que es más grande que cualquier gigante al que podamos enfrentarnos. Su poder y amor son infinitos. Como David, podemos acercarnos a nuestros gigantes con valentía y fe, con la certeza de que no estamos solos, sabiendo que Dios luchará por nosotros y nos dará la fuerza que necesitamos. Puede que no todos estemos llamados a luchar contra gigantes físicos, pero todos enfrentamos nuestras propias batallas, y todos estamos llamados a vivir vidas de valentía y fe, confiando en el poder de Dios para guiarnos, confiando en el poder de Dios para ayudarnos a superar los gigantes en nuestras propias vidas, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. La historia de David y Goliat es un recordatorio atemporal de que con Dios, todo es posible.
No importa cuán grande sea el desafío, siempre hay esperanza y posibilidad de victoria.